La escuela ha sido mi trabajo, ha sido mi casa. Una escuelita de muchos recuerdos. El abuelo siempre decía que conversar con los hijos es difícil, porque no dicen nada nuevo. Pero siempre me he preguntado si el abuelo sabía conversar, si su interlocutor tenía el mismo nivel, si lo único que los estrechaba era la lengua, no la edad o los privilegios, no las jerarquías. Para papá, en cambio, conversar era el juego alternado de oír con ánimo de comprender y de ratificar mediante nuestras propias palabras lo que habíamos entendido de nuestro interlocutor. Ha transcurrido más de un mes desde que papá se fue. La casa y nuestras vidas nunca serán las mismas. Papá se ha ido y en los delicados dedos de mamá es posible transparentar la lenta agonía que la queja. Hoy, que he salido a caminar con mi pequeño hermano José María, al cogerlo de la mano he sentido de golpe el vehemente modo en que la mano de mi padre recorre conmigo toda su infancia. La mano de mi hermano guarda intacto el calor de papá. Aquí está, llevándome mis clases de pintura, al cine, a mi nuevo colegio en el sur de la ciudad. Aquí está ahora conduciéndome al Minerva, su antigua y desaparecida escuela. Ese pedazo de historia que constituye una herida abierta en el corazón de los chimbotanos que habitaron sus aulas desde mediados de los años 50. En el año 1957 comienza a funcionar con alumnos, la mayor parte de la familia. Don Arsenio ha sido un hombre bien estricto, muy estricto con los alumnos. Porque decía que el profesor debe dar el ejemplo en la llegada. He traído a mi hermano al Minerva, porque mi padre lo haría si estuviese entre nosotros. Porque uno no se puede perder las cosas importantes si quiere ser alguien en la vida, solía decir. Todavía lo escucho hablar de madrugada, mientras recoge el agua en el bidón y los baldes. Aún nos abriga en los crudos inviernos, nos cuenta sus ilusiones respecto a nosotros, su callada forma de ocultar la dura existencia que tuvo, los sinsabores de la vida. Ingresábamos a las 9 de la mañana, el recreo 10 y media más o menos, 12 salíamos, veníamos a casa a almorzar y a las 2 de la tarde regresábamos hasta las 5 de la tarde que salíamos, y de lunes a sábado. Pero de lunes a viernes era tarde y mañana, y el sábado solamente estudiamos hasta mediodía. En esa época se usaba el uniforme, zapatos bien lustrados, bien ordenado el uniforme, la disciplina, ¿no? Íbamos al patio, cantábamos el himno nacional y de ahí cada quien se dirigía a sus aulas. Y con el profesor hacíamos las oraciones antes de empezar la clase. Al ingresar a esta antigua escuela nos hemos quedado en silencio. 60 años atrás, aquí habitaron la alegría y el calor, la juventud y la esperanza. Al ingresar a la dirección del plantel, el alma se me ha desbordado como un vaso de agua que ya no basta para contener el líquido. Los objetos que hemos hallado me han herido los ojos. Con ellos ha empezado a flotar mi imaginación y un espíritu desatado de la materia se ha echado a correr por las aulas vacías y hediondas, donde en vano
pretende sumergirse y aislarse de la luz y el horizonte. La misma situación de estar abandonado, ¿no? Hay personas que no comparten los espacios sanamente y han terminado invadiendo casi para hacer mal uso de los ambientes, ¿no? Recorremos ahora un espacio sin límites ni fondo, un océano de voluptuosidad indefinible. Empapamos nuestras alas en lo que fuera el antiguo patio de recreo, para remontarnos a las regiones donde siempre habitó el amor a la educación y a la niñez. No asistía a buscarlo a su casa, sino a seguirlo por donde va y regresarlo, y sufrían el castigo de la palmeta. ¿De qué sirven el poder y la riqueza si una víbora enroscada en el fondo del corazón todo lo devora? ¿De qué sirve una biblioteca si desde pequeño la literatura no es la mejor manera de vivir? Mi padre aprendió en ese lugar a leer y escribir. La letra con sangre entra, le dijeron. Y fue en los libros de este estante donde descubrió lo que era el hombre. El maestro Iván Vázquez, segundo y último director de esta escuela, inició a papá en la guitarra, en la música y poesía, siempre poesía, para cuyo ejercicio nunca tuvo facilidad alguna, pero en cuyo deleite lo introdujeron los viejos maestros que tuvo. Él tomaba los exámenes finales al menos, y bien, primero era el oral, primero la lectura. El libro Mantilla, como te digo, era de ese tamañito, no era ni grandazo, ¿sí? Chico nomás. Y la letra era chica. Las hojitas de adelante eran letras góticas, que tenía el niño que aprender también. La letra gótica. Había imprentas de 3 calidades. Y esas hojas nosotros le enseñamos a los alumnos desde la A hasta la Z, pero en letra gótica o en la otra imprenta, para que los niños sepan cuál es la imprenta. En el busto de Arsenio Vázquez, legendario maestro y fundador de la escuela, le conté a José María cosas que él desconocía de papá, de cómo se convirtió en una especie de diccionario andante, siempre dispuesto a absolver algunas dudas idiomáticas y giros lingüísticos caseros. Papá nos habituó a hacer de la lectura y el humor negro ingredientes indispensables para hacer llevaderas las penas y carencias del destierro, porque éramos y aún somos desterrados, lo que es peor, en nuestra propia tierra. Mitad en serio, mitad en broma, en el Minerva, papá se entrenó en distinguir alejandrinos de octavosílabos un día, para pasar luego a armonizar semifusas y corcheas. Aquí se empeñó en aprender los nombres de los países árabes y de sus presidentes, a reconocer los rostros de arguedas en las revistas que la Biblioteca Nacional del Perú remitía a la escuela, a recordar hechos de Cáceres, Grau o Piérola, y hasta repetir de paporreta alguna que otra adivinanza que ingresaría años más tarde a casa en los tiempos en que ya habíamos nacido y aventábamos el biberón después de haber consumido la totalidad de la leche. Habían concursos entre colegios provinciales.
y siempre la Minerva ha obtenido muy buenos puestos. Papá siempre decía que los últimos serán los primeros, que sin lectura la vida no vale nada. En estas aulas aprendió a leer en voz alta. Fue un largo y penoso discurrir de sílabas contadas, de reflexiones vocálicas, cadencias e impostaciones. Hasta con la respiración tenía que ver el asunto. Felizmente para nosotros no fue tan complicado aprenderlo. A la mano tuvimos un modelo irreprochable en nuestra propia casa. No se trata de memorizar sílabas ni la frase entera, ni siquiera de recordar la cita completa. El asunto es saberlo decir. Hoy que recorremos estas aulas desvencijadas, este colegio abandonado y convertido en fumadero, soy consciente del origen de mi mejor pasión, de mis deudas pendientes con la oralidad, con la vida. ¿Qué sabes del Minerva?, preguntó mi pequeño hermano. Y entonces recuerdo las reuniones en casa, donde viejos maestros y exalumnos tertuliaban nostálgicos delante de un café. Aquí, desde el segundo piso de la abandonada escuela, es posible otear el horizonte. ¿Cómo habrá sido la enseñanza en el tiempo de papá? ¿A qué maestros le debe los mejores años de su vida? ¿Por qué la educación pública se encuentra como se encuentra? ¿Acaso la destrucción, las ruinas de esta escuela son una metáfora de cómo están las cosas? Acá muchos alumnos que en otras escuelitas eran relajados, como decían, acá venían y tipo militar, porque Arsenio Vázquez era un hombre muy ordenado, muy recto, ¿no? Entonces acá primaba la palmeta y la letra con sangre entraba, ¿no? Esa es la educación de esos años. Al venir al Minerva, al recorrer el camino y desandar los pasos de papá, el horizonte es la esperanza. Y la esperanza se nombra con el sol de los amaneceres y bajo las nuevas lecturas. Lo importante es que esa esperanza sea compartida con quienes amamos, con quienes nos acompañan en el mismo camino e incluso por los que andan por caminos equivocados. Papá decía que lo imprescindible era caminar imaginando, creando cosas, observando atentos. Papá está muerto, pero siempre vivirá con nosotros. El Perú es la enumeración de cosas que no hemos alcanzado todavía. ¿Cuánto nos falta por andar?